Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estamos aquí, que como ya sabéis, hoy es 29 de agosto, es el cumpleaños de Michael. Y bueno, pues ya sé que en el directo de la semana pasada dije que lo del tema de subir vídeos y demás. Este vídeo de hecho lo había grabado y lo estoy regrabando después del directo que he hecho esta semana, así que tenéis dos directos por si no habéis visto, por si lo queréis ver. Lo estoy regrabando básicamente porque tuve problemas con aquí mi amigo el micrófono y espero no tenerlos esta vez. Bueno, el tema es que es el cumpleaños de Michael y el otro día recibí este pack, que es un pack de... Es el pack del concierto del Royal Concert de Brunei, del 50 aniversario del Sultán de Brunei. Y dije, bueno, ya que tenemos el concierto de Brunei, que es un cumpleaños del sultán, vamos a celebrar también el cumple de Michael hablando de este concierto, que es un poquito, pues, curioso donde los haya, porque hay cosas que se ha hablado mucho en YouTube, hay muchos canales que han hablado de este concierto, pero hay cosas pues que creo que han pasado desapercibidas. Entonces yo he cogido mis apuntitos, ¿vale? Y como hacía tiempo que no lo veía, he cogido mi DVD, que me lo vendió un amigo. Y bueno, me he puesto a mirar el DVD después de tanto tiempo para coger apuntes, básicamente, pues para coger un poquito más de información sobre el concierto y traeros aquí al canal. No me quiero enrollar más, es una intro larga, después de tanto tiempo sin vernos, que seguro que os habéis frotado los ojos diciendo, ¿qué hace este tío aquí subiendo vídeo? Y nada, antes de empezar, deciros que estoy colaborando con los chicos de Jackson Maniacs, que son una página de Facebook de coleccionistas. Estos chicos, pues son gente de todo el mundo que suben artículos muy top de coleccionismo, que os animo a que sigáis y os dejaré el enlace a la descripción para que los sigáis. Como digo, estos chicos son de todo el mundo y tal, son una página muy top y la colaboración consiste en que yo les nombro a ellos en mis vídeos y ellos también me ayudan en su página promocionando mis vídeos. Así que desde aquí un saludo a todos los miembros de Jackson Maniacs y empezamos con el vídeo. Michael Jackson celebró un concierto en el parque de atracciones Yerundum Park. Yerundum Park es un parque que está situado en el distrito de Brunei y que abrió este parque por primera vez en el año 1994. Este parque es el parque de atracciones más grande y caro del sudeste asiático, construido y financiado por el gobierno de Brunei por $1.000 millones. Se inauguró un anfiteatro en Yerundum Park Garden, no sé si se dice así, la noche del 16 de julio de 1996. El motivo de esta inauguración era la celebración del 50 cumpleaños del sultán y primer ministro de Brunei, Hassan al-Bolkiah, no sé si lo he pronunciado bien, que nació el 15 de julio del año 1946. ¿Qué mejor manera de celebrar tu cumpleaños que inaugurando un anfiteatro con un concierto? Cualquiera de los mortales, cualquiera de nosotros, pues podría contratar una banda de rock amateur o un artista amateur de su ciudad o de su pueblo, pero si eres el sultán de Brunei y encima inauguras un anfiteatro en el parque más grande del sur de Asia y si añades que también cumples 50 años que no se cumplen todos los días, pues esto hay que celebrarlo a lo grande. Y para celebrarlo a lo grande, ¿qué más grande que contratar al artista más grande de la historia de la música, que es nada más y nada menos que Michael Jackson? A dicho concierto asistieron 60.000 personas totalmente gratis. La mayoría de los ciudadanos que asistieron eran ciudadanos de a pie de Brunei, ciudadanos normal y corriente, pues como la vecina que te encuentras cada día cuando bajas a comprar el pan. Se me olvidó mencionar que a pesar de ser el cumpleaños del sultán de Brunei, él mismo no apareció por su propia celebración. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo comento, Michael llevaba sin actuar desde noviembre del año 93, cuando actuó por última vez hasta dicha fecha en México con la gira de Dangerous World Tour. El 16 de junio del año 95, o sea, un año antes de este concierto,
Michael había publicado su álbum History y estaba a 2 meses de iniciar la gira de dicho álbum. O sea, cuando se hizo el concierto del Royal Concert, faltaban 2 meses para que se iniciase la gira History. ¿Por qué menciono esto? Para que tengáis claro que este concierto no pertenece ni al Dangerous Tour ni al History Tour. Es un concierto bastante curioso porque podemos ver a Michael con el look del History Tour, pero con la vestimenta del Dangerous Tour. Este concierto originalmente se tenía planeado que fuera parecido al Bad World Tour y al Dangerous World Tour, donde se planeaba usar las vestimentas de las dos giras e interpretar canciones de esas giras, pero al final se decidió realizar el estilo Dangerous Tour. Esta decisión fue también debido a que se quería ocultar los planes para el History Tour, aunque Michael en este concierto nos mostró algunas cositas del History Tour, quizá no sabiendo que en diciembre actuaría allí otra vez con la gira de History. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y vayamos por partes. El setlist original de este concierto, que como digo iba a ser inspirado tanto en la gira Bad como en la gira Dangerous, iba a ser el siguiente. Pero finalmente el setlist fue el siguiente. Si analizamos a fondo el concierto, nos daremos cuenta de algunas curiosidades que quizá hechas a posta o no nos chocan bastante porque no estamos acostumbrados a verlas en otros conciertos. Por ejemplo, Michael en este concierto se limitaba a tocar su gesto característico, que es tocarse la entrepierna. Cuando tocaba hacer esos movimientos, pues se tocaba el muslo, se tocaba el abdomen o cosas así. Digo esto porque si os fijáis al principio del concierto vais a daros cuenta de que está bastante como pensando en todo esto. ¿Por qué? Porque era un país musulmán y quizá pues por respeto a la religión o por respeto o por restricciones del propio país, pues Michael se limitó a hacer aquel típico gesto suyo. Sí que es cierto que, por ejemplo, llega un momento del concierto, por ejemplo en Billie Jean, que ya el tío se viene arriba y se olvida y sigue con lo suyo, ¿no? Bueno, vamos al inicio del concierto, y el inicio del concierto empieza como los conciertos del Dangerous Tour, con el Brace Yourself de Carmina Burana. ¿Qué ocurre aquí? Que esta pieza que suena, diréis, ostras, pero si no es el O Fortuna de siempre, el que estamos acostumbrados. Sí, me he vuelto literalmente loco buscando esta pieza musical para pues daros un poquito más de información, o por qué se cambió o tal. No he encontrado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que se me ocurrió meterme en el foro de Michael Jackson's Hideout, que os dejaré también la descripción por aquí para que vayáis a verlo. Es el foro de habla hispana más grande del mundo. Y ahí lo único que encontré, que no sé si será verdad o no, es un usuario que nos comenta que, vamos a ver, hay piezas de música clásica, por ejemplo, Beethoven y cosas así, que no tienen derechos de autor. Entonces, esta pieza de Carmina Burana, Lo Fortuna, no tiene derechos de autor, pero si nos remontamos a la primera, cuando se creó. ¿Qué ocurre? Que la que utilizaba Michael era de una orquesta, y al haber sido retocada, entonces esta orquesta sí que cobraba royalties y cosas así. ¿Qué pasa? Que al parecer denunciaron a Michael y Michael tuvo que dejar de utilizarla, y la pieza musical que se escucha en el concierto del Royal Concert de Brunei, con el Brace Yourself, si queréis también podéis, os dejaré aquí el enlace de un concierto completo en YouTube, que los hay, y pues estáis atentos a la pieza musical. No tiene nada que ver con el O Fortuna, es muy parecida, pero no tiene nada que ver. Porque ya os digo, he estado buscando literalmente la pieza ya por curiosidad y por saberlo. Si este chico usuario del Hideout está equivocado o no, y hay alguien que tiene información sobre esta pieza y sabe, ostras, pues no, pues es esta canción, pues me gustaría que me lo dijerais aquí en los comentarios, por curiosidad, porque tengo ese tipo de curiosidad. Pero como digo, este chico dice que modificaron una pieza musical
para que pareciese a Lo Fortuna, pero sin ser Lo Fortuna para no tener que pagar. Bueno, el concierto empieza con Jam, y en Jam Michael utiliza la chaqueta militar negra que usó en la tercera etapa del Dangerous World Tour. Se mantuvo el break agregado del año 1993 y es una versión más corta que la versión del Dangerous Tour. Esta sería la última vez que se interpretaría en un show, aunque estuvo planeada para This Is It. Vamos al siguiente tema, que es el segundo, y es Wanna Be Starting Something. Y podemos destacar de este concierto que durante Wanna Be Starting Something el escenario se llenaría bastante de humo debido a la pirotecnia que se utilizó en la canción Jam, en la canción anterior. No sé si es que hubo algún error o que pasó algo, pero el humo se hizo presente casi hasta Smooth Criminal, dejando partes del escenario que no se veían nada, y mucho menos si eras de los que asistían y se sentaban a lo lejos. La siguiente canción es la tercera, y es Human Nature, y lo más destacado es que, bueno, como pasó con Jam, fue la última vez que se interpretó en directo, y aunque también estuvo planeada para This Is It. En esta canción, pues quizá a lo mejor, como decíamos antes, que Michael hace movimientos así muy sensuales, por así decirlo, normalmente en la gira Dangerous, podemos ver que Michael hace unos movimientos así tipo robóticos que no suele utilizar en otros conciertos. La cuarta pista del concierto es Smooth Criminal, y a diferencia de otros conciertos, en este me fijé, quizá me equivoque y a lo mejor me venga alguien y me diga, ostras, pues en otros conciertos yo lo he visto. Bueno, yo en este concierto, por lo menos en el DVD que yo tengo, se aprecia bastante que en la parte del lean se ve como los clavos que se enganchan en los zapatos, cuando se termina el lean bajan hacia abajo, ¿vale? Porque el realizador de cámara en ese momento, en vez de enfocar a otro sitio como he visto en otros conciertos del Dangerous Tour, enfoca justamente ahí, y si te fijas, pues se ve que los clavos bajan abajo de la plataforma. También justo antes del lean, a diferencia del Dangerous Tour, se omite la frase que dice el malo, la de "Ok, I want everybody to clear the area right now". La siguiente pista es I Just Can't Stop Loving You. Esta pista, digamos que es la más conocida del concierto, porque hubo una serie de fallos y de cosas curiosas que vale destacar en este vídeo. En I Just Can't Stop Loving You, Michael canta dueto con Marva Hicks, quien estaba reemplazando a Siedah Garrett. En una parte de la canción hay una confusión cuando Michael cree que Marva está cantando una parte que él cree que era de él, pero en realidad no lo ha hecho, en realidad está cantando una parte de ella. Entonces Michael se le queda mirando con una cara como diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué no me dejas cantar? O sea, como enfadado, ¿no? Y cuando Michael se da cuenta que no, que realmente no estaba cantando su parte, sino que él estaba equivocado, porque si os fijáis, Michael se lleva el micrófono a la boca y parece que va a cantar, y entonces pone la cara como, ¿qué pasa aquí? Pues cuando Michael se da cuenta que ha sido un error suyo, Michael sonríe. En esta canción no hay el típico baile pues que había entre Michael y Siedah, que Michael le agarraba el muslo así un poquito y se ponían a bailar, pues como hemos dicho antes, por respeto a la religión del país o por lo que sea, pero algo de eso tenía que ver. En la misma canción, la canción se alargó más de lo habitual. La canción, como ya sabéis, debía terminar cuando la luz del escenario de la parte de Marva se fuese apagando, y Marva, pues eso, debía abandonar el escenario para que Michael pasase a la canción siguiente, que es She's Out of My Life. Pero la música en ese momento, cuando tenía que parar, no paró, y claro, Marva, para improvisar, pues siguió cantando, y Michael pues también hizo un par de improvisaciones. Y como a Michael le pilló por sorpresa todo esto, y para que la audiencia no se diese cuenta de que la canción estaba durando más de la cuenta, Michael se gira hacia su director musical, Brad Baxter, cantando el famoso Brad, What You Wanna Do, What You Wanna Do, que sería algo como Brad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esta canción, la de I Just Can't Stop Loving You, sería también la última vez que se interpretaría en directo, aunque también estuvo planeada para los conciertos de This Is It.
vamos con la siguiente pista, que es She's Out of My Life, y en esta canción podemos destacar una vez más todo el tema de la rareza de este concierto. Aparte de que el público estaba sentado y como hemos hablado de la religión, las costumbres de un país y tal, pues como todo eso, la educación o las formas, ¿no?, pueden hacer que veamos imágenes curiosas, como la del momento donde, por ejemplo, se sube la chica al escenario. En otras giras se puede ver pues cómo literalmente las chicas cuando suben al escenario se vuelven locas, intentan besar a Michael, se abrazan a él, incluso se abrazan a veces con una efusividad y una fuerza que pues podrían hacerle incluso daño, ¿no? Pero en este caso la chica que se sube sí, se abraza, pero tampoco se abraza necesariamente efusiva, se la ve contenta de estar ahí al lado de Michael y demás, pero por ejemplo a la hora de bajar del escenario estamos acostumbrados estamos acostumbrados a que se resisten y incluso se agarran a la mano de Michael y tienen que venir los de seguridad y llevárselas a la fuerza. Como podéis comprobar, aquí esta chica no puso ninguna resistencia y bajó por su propio pie. Sí que es cierto que se queda unos segundos mirando a Michael, pero el de seguridad le da la mano y la chica baja enseguida. Esta canción, como las que hemos mencionado antes, tampoco volvió a ser interpretada en directo, aunque sí que fue ensayada para el primer concierto del año 1999 del MJ and Friends. Nos vamos con la siguiente pista del concierto, que es el medley de los Jackson 5. Y aquí, bueno, pues no hay mucho que destacar porque básicamente es idéntico al Dangerous Tour. Vamos a la siguiente pista, que es Thriller. Y en Thriller, bueno, podemos destacar pues que no tenemos, por ejemplo, al final de la canción, cuando Michael se mete en el ataúd y desaparece con el truco de magia de pirotecnia. Aquí no, aquí Michael permanece en el escenario hasta el final de la canción. Y también destacamos que en esta canción sería la última vez que Michael utilizaría el body dorado en una actuación. Vamos a la siguiente pista, que es Billie Jean. Aquí podemos destacar de Billie Jean en este concierto. Marcaría la última vez que Michael cantó esta canción en vivo. La instrumentación de esta canción sería muy lenta a comparación de las anteriores giras, pero sí que la instrumentación sería igual que en el History Tour que estaba por venir. Pero a diferencia del History Tour, que era en playback, en este concierto, como digo, sí que fue cantada en vivo y fue la última vez. Aquí también, como en el History Tour, contaría con la parte final del baile, con el sonido repetido de Why You Wanna Trip On Me. Lo que sí no sería igual que en el History Tour es que no realizaría el beatbox antes de lanzar el sombrero, que sí que lo haría en el History Tour. Y hablando del sombrero, bueno, aquí en Billie Jean, en el momento del sombrero, podemos ver, pues, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, ¿no? La educación o la forma de un país de ver las cosas, y es la tranquilidad, ¿no? Cuando Michael tira el sombrero estamos acostumbrados a ver cómo la gente se tira literalmente a por él y el sombrero acaba destrozado. En este concierto sí que es verdad pues que se levantan algunos a por él y demás, pero bueno, cuando el chico coge su sombrero no está tan arrugado como estamos acostumbrados a ver, o sea que se puede decir que es el sombrero que mejor se ha conservado de la historia, por lo menos que sepamos. La siguiente pista de este concierto es The Way You Made Me Feel. The Way You Made Me Feel estaba reemplazando en este concierto a Working Day and Night. Fue presentada con la introducción a capela del primer verso, como lo había realizado en los Grammy Awards de 1988. Al iniciar esta introducción, Michael cantó en vivo una parte debido a que no pusieron el playback a tiempo. También, cuando inicia la canción, se trasladaría directamente al segundo verso. La siguiente pista del concierto es Beat It. En esta canción, para conocer un poquito la historia, nos tenemos que trasladar al 15 de septiembre del año 1988, donde el canal de televisión ABC retransmite el especial de dibujos animados Just Say No de The Flintstone Kids. Esto era un capítulo básicamente de los Picapiedra para concienciar a los jóvenes sobre el mundo de las drogas. Si no lo habéis visto, la parte donde cantan, digamos, Beat It modificada
con la palabra Just Say No. Dejaré el enlace para que lo veáis en la descripción. En este capítulo, Kip Lennon le da voz a Michael Jackson, y también en este capítulo aparece LaToya Jackson, pero eso ya es otra historia que no vamos a hablar porque no viene al caso. El caso es que en este episodio, como digo, modificaron la letra de Beat It y en ella cantaban el lema del episodio, que era Say No. Entonces, esta historia la cuento porque Michael, en este show, cuando están cantando la parte de Showing How Funky and Strong Is Your Fight, It Doesn't Matter Who's Wrong or Right, tienen que decir lo de Just Beat It, Just Beat It, Beat It, Just Beat It, ¿no? Pues él, no sé por qué, se ve que se acuerda de este episodio, o no lo sé, y cuando están cantando lo de Just Beat It, él en un momento dice Say No, y os pondré aquí el vídeo. También durante Beat It podemos destacar que es la última vez que también la canta en vivo, igual que hemos comentado en Billie Jean, y no sé si es que se equivoca o se lía o yo qué sé, y canta la letra incorrecta en el segundo verso, está improvisando básicamente. Y bueno, también destacamos que al final de la canción lanzaría la chaqueta al escenario, como lo haría después en el History Tour, y esta sería la única vez en el concierto que utilizaría la grúa. La siguiente canción del concierto es You Are Not Alone, y en esta canción pues Michael ya nos muestra algo de lo que vendría 2 meses después con la gira History. Pero para mantener el mayor secretismo posible, pues esta vez no sube ninguna chica al escenario, aparte también porque ya había subido con She's Out of My Life, y podemos decir también que You Are Not Alone fue la que reemplazó a Will You Be There en lo que sería el Dangerous Tour, comparado con este concierto. La siguiente canción del concierto es Dangerous. La versión de Dangerous de este concierto fue interpretada básicamente igual que la performance de los MTV Video Music Awards del 95, reemplazando esta versión a la de 1993 del Dangerous Tour. La siguiente canción es Black or White. De Black or White pues podemos destacar que Michael utiliza las espinilleras doradas en vez de las negras que usó en Dangerous Tour. Con estas espinilleras doradas, que las usaría posteriormente en el History Tour para esta misma canción, pues ya Michael nos está dando ahí otra pistita de lo que se venía 2 meses después. Cosa rara en Michael, como sabéis, después de Black or White venía Heal the World, pero en este concierto, y digo cosa rara porque es una canción que por el mensaje y por la importancia que tiene, pues me parece raro que no la cantase, pero esta canción de Heal the World sí que estaría presente luego en el History Tour, aunque en este concierto, como digo, no. Así que como Heal the World no estuvo representada en este concierto, pasamos a la siguiente canción del concierto, que es Man in the Mirror. En este concierto fue la última vez que Michael la interpretó, y en este concierto pues tampoco hubo al final de la canción, antes del Rocketman, la típica presentación del coro, la banda y demás, donde va pues mencionando los nombres de cada uno. Simplemente finalizando la canción salieron todos juntos, cogidos de la mano, saludaron y se despidieron. Esta vez, pues como digo, Michael no utilizaría para despedirse el Rocketman y lo haría con un speech. Aunque dicho speech en el DVD que os he enseñado al principio lo encontramos en los créditos del final. No sé por qué fue modificado esto en el DVD, ya que el speech lo hace justo después de Man in the Mirror, que fue cuando hizo ese speech. En dicho speech dijo lo siguiente: quiero dar las gracias a su majestad el rey, a su majestad la reina, a su alteza real, a la familia real y al pueblo de Brunei, por permitirme el privilegio de actuar para ustedes. Gracias especialmente al príncipe Hakim por organizar esta celebración y sobre todo, lo más importante, os quiero Brunei.
Bueno, con estas palabras debería concluir el concierto, pero como por ejemplo se suele hacer por ejemplo en España, cuando hay un concierto, pues se despide el artista y tal, y la gente pues canta lo de otra, 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 y entonces el artista o la banda, que eso está súper preparado, después de haberse despedido, salen y cantan una o dos canciones más, que eso se le llama hacer un bis. Pues esta vez no habíamos visto a Michael hacer bis, pues sí que hizo un bis interpretando la siguiente pista, que pertenece al álbum History y fue la última del concierto, que se llama Earth Song. De esta canción, de Earth Song, podemos destacar que, bueno, no utilizaría la grúa como sí que lo hizo en el History Tour, y después al final de esta canción Michael canta una improvisación en vivo diciendo Tell me what about it, tell me what about it varias veces mientras que aplaudía al mismo tiempo. Todo esto es una de las partes también más famosas de ese concierto, porque lo canta con una garra y un sentimiento que, como digo, es uno de los momentos más recordados de esta actuación. También podemos destacar de Earth Song o de Man in the Mirror, según se mire, pero bueno, Earth Song porque es la última vez donde la canta en el concierto, que destacamos que es la última vez que podemos ver a Michael con la camisa blanca y las siglas de CTE con las siglas rojas. Y esta vez sí, Michael acaba la canción y se despide diciendo: os quiero a todos, salam aleikum, paz Brunei y buenas noches. Gracias, buenas noches. I love you all. Assalamu alaikum. Peace, Brunei, and a good night. Thank you. Good night. Así que nada, así es como concluye el concierto de Brunei y así es como va a concluir este vídeo, que espero que os haya gustado, espero que el micrófono no me haya fallado y si os ha gustado, pues como digo siempre, me dejáis un like, si no estáis suscritos os suscribís, activad la campanita de las notificaciones para que estéis enterados de cuando subo vídeo, cuando hago directos y demás. Y lo que digo siempre, dejadme vuestros comentarios, que tengo mono de leeros, si os ha gustado el vídeo y demás. Y lo que hemos dicho al principio del vídeo, os animo a que sigáis a los chicos de Jackson Maniacs, porque de verdad, como digo, es un grupo con cosas de coleccionista muy top y desde aquí os animo a que les sigáis. Así que nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.
love you all. Assalamualaikum. Peace, Brunei, and a good night. Thank you. Good night.